Si tienes dudas sobre utilizar fármacos GLP-1 para perder peso, tipo Ozempic, Wegovy o Mounjaro, la pregunta que deberías hacerte no es si funcionan o no, sino si tiene sentido utilizarlos en tu caso o no. Porque aunque son fármacos muy potentes, desde luego no son para todo el mundo. Y lo he dicho en otras ocasiones, hay mucha gente utilizándolos mal, tanto por exceso como por defecto. Un montón de gente que quiere utilizarlos a toda costa, aunque no los necesite, y otro montón que tiene un miedo irracional a utilizarlos cuando realmente se podrían beneficiar enormemente de ellos. Así que para arrojar un poco de luz sobre el asunto, en esta sesión de GLP-1 con criterio vamos a responder esa pregunta mucho más útil. ¿Cuándo tiene realmente sentido utilizar los fármacos GLP-1? Empezamos. Muy bien, pues vamos al lío y como te comentaba en la intro, las preguntas que vamos a responder hoy son ¿cuándo tiene sentido utilizar los GLP-1 para perder peso? Y muy importante, ¿cuándo no? Y también qué factores debemos tener en cuenta para tomar una decisión con criterio. Lo primero que quiero que entiendas, y esto lo digo siempre, ya sé que me repito, es que la obesidad es una enfermedad muy compleja. Por tanto, su tratamiento es complejo y la toma de decisiones va a ser también compleja. Lo que seguramente ya conoces es que el punto de partida para decidir si nos interesa utilizar estos fármacos o no es el famoso IMC, el índice de masa corporal. Lo típico, si tienes obesidad o sobrepeso asociada a complicaciones, pues ya vale la pena utilizarlos. Pero ojo, porque no es tan sencillo. Como representa la imagen de la pantalla, ese es el compás, el punto de partida a partir del cual empezamos a valorar las distintas opciones. Pero desde luego que hay mucho más. Como digo, es un tema complejo. Habrá que ver si el paciente está en el momento adecuado, si el paciente tiene la capacidad de seguir el tratamiento, si a lo mejor no se acaban de cumplir los criterios de peso estrictamente, pero por pronóstico ya pensamos que las cosas pueden ir mal. Es decir, siempre va a haber una capa más técnica, más administrativa, burocrática, pero luego va a haber una capa de experiencia, de clínica, de realidad. Por eso precisamente lo tenemos que valorar en consulta. Pero bueno, no te preocupes porque para simplificarlo lo he dividido en tres grandes factores, en tres bloques que sí o sí debes tener en cuenta para tomar una decisión con criterio. Y es lo que vamos a ver ahora. El primer punto es asegurarte de que tienes un problema que merezca ser tratado, lo suficientemente grave. Porque recordemos que los fármacos GLP-1 no son para perder 5 kilos de cara al verano o para entrar en el traje de boda. Son fármacos médicos que se utilizan para tratar una enfermedad grave llamada obesidad. ¿Y cómo medimos la gravedad de la obesidad? Pues principalmente de dos formas. Por un lado, el simple exceso de peso, el simple exceso de kilos. Ya sabes que tenemos el IMC, cuando es mayor de 30, lo llamamos obesidad, y entonces a partir de este punto puede empezar a valer la pena valorar utilizar los fármacos. ¡Ojo! No significa que si tienes un IMC de 30, automáticamente utilizar los GLP-1 ya sea tu mejor opción, ni de broma, pero puedes empezar a valorarlos como una alternativa razonable. Y obviamente más razonable va a ser utilizarlos cuanto más peso te sobre. No va a ser lo mismo si te sobran 10 que si te sobran 20 que si te sobran 50 kilos. Pero cuidado, porque quizá esto ni siquiera es lo más importante. Por supuesto que si a ti te sobran 50 kilos, tu cuerpo ya, aunque sea simplemente a nivel mecánico, va a sufrir las rodillas, las caderas. Pero como digo, quizá lo peor son las complicaciones que típicamente provoca la obesidad. No te estoy diciendo nada nuevo. El exceso de peso sabemos que provoca problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, colesterol.
En resumen, lo que acaba provocando la obesidad es una gran carga de sufrimiento, tanto a medio como sobre todo a largo plazo. Y esto lo digo siempre en consulta, casi que lo de menos es los años de vida que te va a quitar. Lo realmente importante es la gran calidad de vida que le va a restar a tu vida. Tanto es así que cuando empiezan a aparecer estas complicaciones, sobre todo si se van acumulando, empieza a valer la pena utilizar los GLP-1 incluso aunque no tengas obesidad. Las propias guías, la propia ficha técnica de esta medicación recomienda valorar su uso a partir de un IMC de 27,9, lo cual sería un sobrepeso grado 2. De nuevo, no significa que si tienes sobrepeso grado 2 y un poco de hipertensión ya automáticamente debas utilizar los GLP-1, pero sí que deberías empezar a valorarlos como una alternativa razonable. Y no quiero terminar esta sección sin dar un pequeño matiz de los que nos salen en los libros. ¿A qué me refiero? Hasta ahora lo que te he contado son los criterios técnicos que están en internet, están en la propia ficha técnica del fármaco y que todo el mundo conoce. Pero la realidad de la consulta es que muchas veces nos encontramos a pacientes que no cumplen estrictamente los criterios, pero que quizá, por supuesto cumpliendo otras razones, sí que pueden llegar a beneficiarse de estos tratamientos. Pues a veces, por ejemplo, un paciente que no tiene el IMC de 27,9, que tiene un 27,5, pero que tiene una gran carga patológica. Por ejemplo, pacientes con un muy alto riesgo cardiovascular, que han tenido un infarto, que tienen hipertensión, diabetes, triglicéridos, que a lo mejor incluso les cuesta moverse porque tienen algún tipo de limitación física. Estos casos requieren una valoración clínica completamente individualizada porque quizá aunque no cumplan estrictamente el criterio técnico, sí que pueden beneficiarse entendiendo esto como que su mejor opción es tratarse con estos fármacos. Y ojo, porque lo mismo sucede al revés. Hay veces en los que pacientes parecen claramente candidatos y cumplen todos los criterios de peso, de complicaciones, pero quizá no es su mejor opción pues a lo mejor simplemente porque el propio paciente no lo quiere. Pues esto es completamente legítimo, forma parte de la buena medicina, la medicina individualizada y por supuesto lo tenemos que tener en cuenta. Y vamos a pasar al segundo factor clave que debemos tener en cuenta para decidir si puede tener sentido utilizar los GLP-1, que sería haber intentado antes lo básico. ¿Y a qué me refiero? Pues a que los GLP-1 nunca deberían ser la primera opción de tratamiento. Antes tenemos que asegurarnos de que ya hemos hecho las medidas básicas. Y este punto es muy delicado, porque de entrada cualquiera de nosotros vamos a pensar que por supuesto que hemos hecho las medidas básicas. Y aquí yo siempre dejo caer la misma pregunta. Vale, has hecho lo básico, pero ¿lo has hecho bien o no? Porque hay muchísimos tipos de tratamiento de pérdida de peso y por desgracia la mayoría de veces no valen para nada o no tienen el suficiente foco en lo realmente importante. ¿A qué me refiero? Lo voy a ilustrar con esta diapositiva. Primero, ¿qué considero yo un mal intento de pérdida de peso? Pues lo típico de que has hecho dieta por tu cuenta, la típica dieta de pechuga con lechuga y brócoli hervido durante un mes. Lo siento, pero eso no cuenta como un intento real si has hecho una dieta por tu cuenta imposible de seguir sin un seguimiento profesional. Tampoco considero un intento realmente bueno si simplemente has cambiado tu dieta para bajar X kilos. El objetivo no tiene que estar en los kilos. Bajar de peso muchas veces es lo de menos. Tenemos que conseguir reducir de peso, ok, pero bajando también, sobre todo grasa y no masa muscular, y luego centrarnos en los hábitos. Por supuesto, tampoco vale una pérdida de peso en la que simplemente has improvisado una dieta sana sin un sistema detrás
encargado de asegurar de que controlas tu apetito, de que controlas la ansiedad, de que es sostenible a largo plazo. Improvisar está muy bien para una operación bikini, pero nunca va a ser un tratamiento real de pérdida de peso. Y por último, tampoco me vale un tratamiento, tampoco lo consideraré correcto, si es la típica dieta que la empezaste, pero claro, luego vino el verano y lo tuviste que dejar, o luego lo dejaste porque te fuiste de viaje o vinieron las navidades. Un tratamiento de pérdida de peso que cae cuando la situación cambia, que cae a la mínima, no es un verdadero tratamiento de pérdida de peso, porque no es un cambio de hábitos, es simplemente una operación bikini, una dieta de la alcachofa, un pequeño golpe, pero que luego, tal cual viene, se va. Eso no es un tratamiento correcto. Y digo más, es que tampoco va a ser un tratamiento correcto ni siquiera aunque utilices fármacos. ¿Y a qué me refiero con lo que sí sería un intento real, que cuando lo haces y no te ha sido suficiente, entonces ya podrías plantearte utilizar los fármacos? Pues sería un intento de pérdida de peso en el que has hecho un seguimiento profesional y como mínimo de 6 meses, en el que no te has enfocado solo en el peso, sino que has hecho un enfoque en los hábitos, en el que has intentado crear un sistema con un plan de acción, con una estructura, teniendo en cuenta diferentes rutinas y en un sistema que además lo has intentado hacer a prueba de bombas, sostenible incluso aunque el viento cambie de dirección. Resumiendo, yo sé que todos tenemos muy claro que lo primero no es el fármaco, pero lo que no tenemos tan claro es diferenciar cuando sí hemos hecho un buen intento de pérdida de peso y cuando no. Yo de verdad te animo a que si nunca has hecho un intento real de pérdida de peso guiado por un profesional, a que antes de utilizar o de siquiera plantearte el uso de medicación, acudas a un profesional y que hagas un seguimiento. Recordemos, los fármacos nunca es la primera opción. Y esto no es una tontería, porque un tratamiento con fármacos siempre va a tener que acompañarse de hábitos sostenibles a largo plazo. Si no has sido capaz de crear un mínimo sistema de hábitos por tu cuenta, ¿cómo demonios vas a ser capaz de crearlo con los fármacos? Los fármacos te van a facilitar un poco el terreno, pero no te van a regalar nada. Esto, por contar la anécdota, es algo que nos viene también de la cirugía bariátrica. Yo recuerdo que en el hospital en el que me formé, los pacientes que iban a operarse de cirugía bariátrica, antes tenían que pasar por un proceso de aprendizaje, de talleres grupales, un proceso psicológico, y tenían que demostrar, no a nosotros, sino demostrarse a sí mismos que eran capaces de hacer una pequeña pérdida de peso. ¿Por qué? Porque si tú ni siquiera puedes hacer una pequeña pérdida de peso, obviamente no se les exigía perder 50 kilos, para eso está la cirugía. Pero si tú no te demuestras a ti mismo que puedes tener un sistema de hábitos, de rutinas diarias mínimamente sostenible, es que quizá no estás preparado para utilizar la gran herramienta de pérdida de peso como es la cirugía o como en este caso son los fármacos GLP-1. Y con esto nos vamos directos al tercer criterio, la tercera pregunta que deberías hacerte para valorar si tiene sentido utilizar los GLP-1 en tu caso o no. Y es estar seguro de que puedes utilizarlos con seguridad. Este criterio sobre todo es un criterio que depende más del médico, ya que aquí entrarían lo que llamamos las famosas contraindicaciones. Me refiero a que en ocasiones hay pacientes que a priori sí serían candidatos, sí parece que podrían beneficiarse del tratamiento por su gravedad de obesidad, pero desgraciadamente no podemos utilizarlos porque tienen algún problema de salud que nos impide utilizarlo con seguridad. Por ejemplo, los más típicos serían los siguientes, pues pacientes que tienen pancreatitis o que usan alcohol y que por tanto tienen un alto riesgo de pancreatitis. Ojo, este no es un riesgo demostrado, pero recordemos que es una mancha en el expediente de los GLP-1, por tanto, lo tenemos que tener en cuenta. Si me preguntas, ¿podría llegar a utilizarse a pesar de tener una pancreatitis? Sí,
si realmente vemos que vale mucho la pena y que el riesgo de pancreatitis no es tan alto, pues podría llegar a valer la pena. Pero de entrada, como mínimo, va a ser una contraindicación parcial. Es decir, nos lo vamos a tener que pensar mucho. Otras contraindicaciones típicas, por supuesto, cualquier tipo de enfermedad grave, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, que sería una cirrosis, en general, cualquier enfermedad grave no estabilizada, el famoso cáncer de tiroides llamado carcinoma medular de tiroides. Por suerte es un cáncer raro, pero bueno, sabemos que puede ser hereditario y en familias donde está este tipo de cáncer, pues tenemos que ir con mucho cuidado. También en pacientes que tienen problemas gastrointestinales, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen un reflujo gastroesofágico grave. Aquí el problema es que estos fármacos ralentizan el vaciado del estómago y esto tiende a provocar reflujo gastroesofágico. Entonces, de normal, es un problema relativamente leve, tratable, a veces hace falta un omeprazol o similar, pero no suele ir más allá. Lo que sucede es que pacientes que ya tienen problemas en el vaciado gástrico, algunos pacientes con una diabetes muy avanzada, o pacientes que tienen un reflujo muy grave, ya con cierta afectación del esófago, de nuevo tenemos que pensarnos mucho su uso, porque como se suele decir, puede ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Que podemos llegar a utilizarlo? Sí, pero tenemos que estar muy seguros de que vale mucho la pena y además hacerlo con un control estricto. Por último, también nos tendríamos que pensar su uso en pacientes que tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico, como podría ser un trastorno de adicción al alcohol, como podrían ser trastornos de la conducta alimentaria o en general cualquier trastorno psiquiátrico que no esté debidamente estabilizado. Esquizofrenia, depresión, ansiedad. Todo este tipo de trastornos no son por sí mismos habitualmente una contraindicación absoluta. Pero de nuevo, repito, nos lo vamos a tener que pensar porque quizá el tratamiento no funciona tan bien o quizá corremos el riesgo de desestabilizar a un paciente que tiene una enfermedad en ese momento descontrolada. Y aquí quiero aprovechar para lanzar un pequeño matiz en relación a los trastornos psicológicos psiquiátricos. Veréis, los GLP-1 son unos fármacos diseñados para tratar la obesidad y la diabetes. Lo que pasa es que estamos viendo que actúan específicamente en el llamado ruido nutricional o hambre emocional, que es pues esas personas que habitualmente por un trastorno psicológico están todo el día pensando en comida o tienen una impulsividad que cuando empiezan a comer no pueden parar. Claro, cuando una persona padece un tipo de estos trastornos y está totalmente descontrolado, está claro que no es el mejor momento para utilizar los fármacos. Por supuesto, cuando una persona tiene este tipo de trastorno, pero no tiene ningún exceso de peso, tampoco sería lo más indicado, porque realmente no hay nada que tratar a nivel de obesidad. Pero claro, aquí nos planteamos qué pasa en los puntos intermedios, ¿no? ¿Qué pasa en personas que tienen cierto problema psicológico, como un hambre emocional, un ruido alimentario muy molesto, y tienen cierto exceso de peso? Claro, la práctica nos está diciendo que esta gente puede beneficiarse de los tratamientos. El problema es que todavía no sabemos cómo encajar los fármacos en los protocolos de tratamiento de problemas de salud mental. Claro, no sabemos si a la larga los vamos a desestabilizar, si lo único que vamos a conseguir es que pierdan peso para que luego lo reganen, o si por el contrario, resulta que hemos dado con la piedra filosofal y que estos pacientes con hambre emocional se van a beneficiar enormemente, ya no solo de perder peso, sino de que estos fármacos les ayuden a controlar sus problemas psicológicos. No me puedo mojar porque lo cierto es que no lo sé. Hasta donde yo conozco no tenemos ningún protocolo, ningún consenso y ningún estudio científico que nos diga cómo encajan estos fármacos a nivel psicológico psiquiátrico. Los probamos como buenamente podemos, por supuesto individualizando, teniendo en cuenta pros, contras. Yo tengo algún caso de éxito que, por supuesto, de la mano de psicólogos y psiquiatras, hemos llegado a la conclusión en el que era bueno utilizarlo, siempre en pacientes con obesidad, ¿eh? Yo no lo he utilizado, al menos de momento, en ningún paciente con peso normal. Pero quería dejar este comentario porque quizá en el futuro
estos fármacos puedan tener cierto sentido, cierto beneficio en el contexto de protocolos de enfermedades de salud mental en relación al exceso de peso. Y por último, la última contraindicación sería el embarazo y la lactancia. Y aquí de nuevo quiero hacer un comentario importante porque parece que en el embarazo es una contraindicación absoluta, desde luego no se recomiendan en el embarazo, pero con la lactancia ya me habéis dejado varios comentarios diciendo que sí, que efectivamente estos fármacos se pueden tomar en la lactancia. Os cuento lo que he estado investigando. Resulta que la propia ficha técnica del fármaco, los dos principales, que son el Mounjaro y el Wegovy, ninguno de los dos recomienda su uso en lactancia, pero no porque hayamos visto malos resultados, sino porque no tenemos datos suficientes para recomendarlo con seguridad. Por tanto, entre otras cosas, porque se ha visto que se excreta en la leche materna. Cuando una madre se pone un GLP-1, en su leche va a aparecer ese GLP-1. Entonces aquí la duda no es si es seguro o no. Aunque no tenemos datos, todo parece indicar que es seguro. Y de hecho, si vais a una web muy famosa que se llama eLactancia, donde tienen un listado de fármacos recomendados y contraindicados, si vais al Mounjaro dicen que no se recomienda, pero si vais al Wegovy dicen que probablemente es seguro. Volvemos a lo mismo, probablemente es seguro, lo dice lactancia, la ficha técnica no está de acuerdo, pero lo cierto es que aquí el problema no es tanto si es seguro o no, sino si vale la pena. Porque claro, una mujer que acaba de parir, que está dando lactancia, realmente es tan urgente que perder peso como para darle prioridad a empezar a tomar un fármaco que se excreta por leche, o podemos ir empezando por medidas básicas, aunque sea de control de peso, y luego ya cuando se termine la lactancia, entonces ya plantearemos el uso del fármaco. Yo me decanto más por esta segunda opción, pero de nuevo, sé que me repito como un loro. Lo básico es individualizar cada caso, por supuesto, en el caso de buena medicina. Muy bien, pues ahora que ya entiendes cuáles son los tres criterios principales para tomar buenas decisiones, tener una enfermedad lo suficientemente grave como para que merezca ser tratada, que no sea tu primera opción de tratamiento, que hayas intentado antes lo básico y además que puedas utilizarlo con seguridad, te voy a dar en la pieza que falta, el que para mí es el elemento más importante de todos, que es entender qué son y sobre todo qué no son los fármacos GLP-1. Este criterio va de ser realista y de alguna manera nos dice si estás en una buena posición para sacarle el máximo partido al tratamiento. Es decir, si vas a poder aprovecharlo como lo que es, la artillería pesada en el tratamiento de la obesidad. ¿Y a qué me refiero? Pues a que tienes que entender que el fármaco no va a hacer el trabajo por ti, sino que es un simple facilitador del cambio. Te va a quitar el apetito, te va a llenar el terreno y te va a facilitar que tú hagas lo importante, pero lo vas a tener que hacer. Y si no lo haces, vas a fracasar igual que con cualquier otra dieta. Tienes que tener además una visión de proceso. Lo dije en el vídeo anterior. En el proceso de pérdida de peso, el tratamiento farmacológico es solo una de las etapas. Antes hay que aprender, después hay que hacer una fase de retirada, hay que hacer una fase de mantenimiento. No podemos interpretar el tratamiento farmacológico como todo el tratamiento, cuando en realidad este es solo una pequeña parte. Además, debemos tener expectativas realistas. De nada sirve pensar que el fármaco es un milagro que te va a solucionar la vida o que vas a conseguir perder 10 kilos al mes. Eso puede jugarte en tu contra, perdiendo demasiada masa muscular, provocándote efecto rebote y mucha frustración. Por tanto, tengamos bien claro lo que es. Es un fármaco médico, que no es un milagro, que tiene por supuesto sus beneficios, pero también sus contras, que requiere un seguimiento a largo plazo y todo este tipo de elementos. Y por supuesto, también hay que tener claro que estás en el momento adecuado para utilizarlo. Sin ir más lejos,
Ayer una paciente le recomendé que no se pusiera el fármaco, que se cabreó muchísimo conmigo, porque se lo quería poner justo aprovechando una cirugía. Me van a operar la pierna, voy a estar unos meses de baja. Quiero aprovechar. No es un buen momento, porque no vas a moverte, te vas a quedar sin masa muscular y vas a tener un efecto de rebote casi garantizado. En otras ocasiones, el momento no es el adecuado por un tema mental, porque te esperan grandes cambios de viaje, de lo que sea. Si estamos hablando que este es el tratamiento más potente que tenemos para perder peso sin entrar en cirugía, ¿no tendremos que elegir el mejor momento casi de tu vida para iniciarlo? Yo creo que sí, porque al final es un tratamiento duro, costoso a nivel económico, que requiere un cierto seguimiento. Como decía, tenemos que asegurar que lo vamos a aprovechar. Y si no, no pasa nada. Si tú te planteas utilizar este fármaco y por un motivo o por otro ahora no es el mejor momento, podemos empezar con las medidas básicas. Organizamos un poco la compra y el menú semanal. Si hay ansiedad, empezamos a tratarla con un psicólogo. Si no haces nada de deporte, empezamos a integrar un mínimo de movimiento en tu vida, aunque sea simplemente andar. Todo eso no es evitable, no es negociable. La parte de cambios, antes, durante o después, la vas a tener que integrar en tu vida. Si ahora no toca el fármaco, por mil motivos, eso hay que verlo en consulta, lo que sí que podemos empezar, y no va a ser perder el tiempo, sino que va a ser ganar, es con las medidas básicas. En resumen, se trata de entender que en nuestra caja de herramientas de tratamiento contra la obesidad, los GLP-1 son la artillería pesada. Son muy potentes, funcionan muy bien, pero hay que saber cuándo y cómo utilizarlos. Todo lo demás es matar moscas a cañonazos. Y esto me lleva ya directo a la conclusión de la sesión. ¿Vale la pena utilizar los fármacos GLP-1 cuando existe un problema grave de obesidad, cuando otras estrategias no han sido suficientes a pesar de estar bien implementadas y cuando pueden utilizarse con garantías de seguridad? Pero sobre todo, por encima de todos estos factores, vale la pena cuando puedes sacarle el máximo partido, cuando eres lo suficientemente realista y cuando tienes el conocimiento para entender que es simplemente una herramienta más. Y hasta aquí llega la sesión de hoy. Espero que te sirva para tomar mejores decisiones para tu salud y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.